la fiesta anual de la empresa siempre fue un hito. Para muchos, era una noche de celebración, para mí, se convirtió en el principio del fin. Yo ya lo sabía, había oído los rumores, visto las señales. Ella decía que solo eran reuniones largas, que él era exigente pero justo. El jefe al que admiraba, el líder al que alababa, era también el hombre que compartía a mi mujer conmigo. Cuando me enteré de que irían juntos a la fiesta, algo en mí se rompió para siempre. Tal vez fue el peso de la confirmación, tal vez fue la rabia que había estado conteniendo durante meses. No importaba. Necesitaba verlo por mí misma. En la sala iluminada, con música a todo volumen y el eco de las risas, estaban allí. Él le rodeaba la cintura con el brazo despreocupadamente, sus ojos se reían de algo que ella decía. Yo ya no era el marido. Era el espectador de una escena que debería haber sido mía. Caminé por el pasillo, cada paso acompañado por el latido ensordecedor de mi corazón. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció. Su rostro palideció, sus ojos buscaban una excusa, una salida, cualquier cosa. Cariño, ¿qué haces aquí?, preguntó, intentando disimular su nerviosismo con una sonrisa falsa. No respondí. Me quedé mirando, dejando que el peso del silencio la aplastara. Murmuró algo sobre que no quería molestarme, sobre que no era en absoluto lo que parecía. Cada palabra sonaba más vacía que la anterior. Él, el jefe, me miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. No hizo ningún esfuerzo por ocultar su desdén. Esto me enfureció aún más. Como si yo fuera un intruso en su vida. Como si él tuviera derecho a estar allí, a su lado, mientras yo quedaba relegado al papel de actor secundario. ¿Qué es lo que no parece, exactamente?, pregunté finalmente, con la voz baja pero cargada. Ella vaciló. La habitación, antes llena de sonidos, parecía haberse quedado en silencio a nuestro alrededor. No lo entiendes. No, no significa nada, dijo, intentando mantener la compostura. ¿No significa nada? Repetí, mi ira finalmente hirviendo. Nada es exactamente lo que queda de nuestro matrimonio por tu culpa. El jefe se adelantó, tratando de intervenir. Mira, creo que será mejor que hablemos en otro sitio. Esto no es apropiado. Lo fulminé con la mirada, la audacia de su tono me irritaba aún más. ¿Apropiado? Me reí sin gracia. Lo apropiado sería que no tocaras a las mujeres de los demás. A estas alturas, empezaba a formarse una pequeña multitud a nuestro alrededor. Gente curiosa, empleados que pretendían conseguir algo de beber, pero que querían ver el espectáculo de una vida desmoronándose en público. Ella se dio cuenta e intentó apartarme. Por favor, no hagas eso aquí. Vayamos a casa y hablemos, me suplicó con la voz quebrada. ¿Hablamos?, le contesté. ¿Cómo hablaste con él? ¿En la oficina? ¿En el coche? ¿O te fuiste directamente a la cama? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tal vez era culpa, tal vez era vergüenza. No importaba. No había más espacio para el beneficio de la duda. Lo sé todo. Cada mensaje, cada excusa poco convincente. Y lo peor de todo, ¿todavía crees que puedes engañarme? No, no vamos a hablar en casa. No más casa, no más matrimonio. Estoy aquí para decirte que se acabó. Sollozaba, intentando encontrar palabras que pudieran detenerme, pero nada de lo que dijera podría cambiar lo que ya estaba hecho. El jefe, visiblemente incómodo, dio otro paso atrás, tal vez sintiendo el peso de su propio papel en todo esto. Pero había algo más en el aire, algo que él aún no sabía. Algo que ella tampoco sabía. Algo que había preparado cuidadosamente, porque las traiciones nunca vienen sin consecuencias. Y mientras ella lloraba, mientras él intentaba mantener una fachada de indiferencia, yo sabía que ese momento era solo el principio. El principio de algo mucho más grande. Al fin y al cabo, la traición no solo se manifiesta en el dolor del traicionado, sino también en la caída de los traidores. Pero, ¿y si lo que descubrí aquella noche fuera aún más devastador de lo que había imaginado? ¿Y si algo que no esperaba saliera a la luz, cambiándolo todo?
Bienvenido al canal en el que exploramos las devastadoras consecuencias de la traición. Aquí lo dejamos claro, no apoyamos ni aprobamos ninguna forma de infidelidad. Todas las historias que escucharás son ficticias, creadas para revelar cómo la traición carcome vidas, familias y sueños. Ahora, prepárate para sumergirte en una historia intensa, llena de emociones y giros, que te dejará reflexionando hasta el final. Buena historia, y que empiece el choque. Lucas y Mariana tenían una de esas historias que parecían perfectas desde fuera. Se conocieron cuando aún estaban en la universidad, un encuentro casual en la cola de una cafetería que rápidamente se convirtió en conversaciones sobre sueños, planes y un futuro que parecía brillante. Lucas era metódico, decidido y fiable. Tenía un encanto discreto que le hacía ser admirado sin esfuerzo. Mariana, por su parte, era extrovertida, llena de vida y poseía un aura magnética. Ambos parecían complementarse como piezas hechas a medida. Con los años, construyeron una vida que cualquiera consideraría envidiable. Se casaron en una ceremonia pequeña pero emotiva, en la que cada mirada intercambiada parecía una promesa silenciosa de que nada haría tambalearse ese amor. Él trabajaba en una prometedora empresa tecnológica, en la que iba creciendo poco a poco, con el objetivo de alcanzar algún día un puesto directivo. Mariana, por su parte, destacaba en el departamento de marketing de una gran corporación. Era ambiciosa y constantemente alabada por sus ideas creativas, algo que le granjeó la confianza de su equipo y especialmente de su jefe, Leonardo. La casa que compraron reflejaba exactamente quiénes eran como pareja, moderna, acogedora y cuidadosamente planificada. Cada detalle había sido escogido a mano por Mariana, a quien le encantaba transformar espacios en ambientes acogedores. La cocina era el corazón del hogar, un lugar donde Lucas y Mariana compartían algo más que comidas, también momentos de complicidad que solo entienden los que aman. Sin embargo, incluso en las vidas que parecen impecables, hay grietas que empiezan siendo pequeñas, casi imperceptibles, hasta que el tiempo las hace profundas. Lucas, en su incesante búsqueda por alcanzar sus metas profesionales, pasaba más horas en la oficina que en casa. El ascenso que tanto ansiaba le exigía una dedicación absoluta, y creía que ese esfuerzo garantizaría un futuro aún mejor para ambos. El amor de Mariana nunca estuvo en duda, pero había noches en las que la soledad parecía un visitante constante. La silenciosa compañía del sofá y el vino se hacía más familiar que las risas que antes llenaban la casa. Aún así, Mariana no se quejaba. Comprendía el peso de la responsabilidad que cargaba Lucas. Incluso cuando las cenas románticas eran sustituidas por mensajes apresurados diciendo que llegaría tarde, o cuando los fines de semana planeados terminaban en reuniones de última hora, ella encontraba la manera de mantener la llama encendida. O al menos lo intentaba. En el trabajo, Mariana era una estrella en ascenso. Leonardo, su jefe, era una figura carismática, siempre atento al potencial de su equipo. Era un hombre que sabía utilizar las palabras adecuadas para motivar y deleitar. Mariana admiraba su visión estratégica y su forma de dirigir con confianza. Las conversaciones informales sobre campañas y objetivos acababan convirtiéndose en diálogos más profundos, sobre aspiraciones, dificultades e incluso sueños aplazados. Leonardo parecía escuchar con atención, algo que Mariana sentía que le faltaba en casa. Mientras Lucas se sumergía en hojas de cálculo y plazos, Mariana se veía cada vez más implicada en proyectos importantes de la empresa. El entusiasmo por las nuevas campañas, el reconocimiento de su equipo y los constantes ánimos de Leonardo eran una grata evasión de las noches vacías. Se decía a sí misma que todo formaba parte de su desarrollo profesional, pero había algo más. Algo que prefería no analizar demasiado. Lucas, aunque absorto en su trabajo, no era ciego a los cambios en casa. Notó que las sonrisas de Mariana ya no eran tan frecuentes y que ella parecía encontrar alegría en lugares que no compartían. Las conversaciones sobre el día del otro se volvieron cortas, casi protocolarias, y había un abismo invisible que crecía entre ellos. Intentó convencerse de que solo era una fase, que con tiempo y esfuerzo todo volvería a la normalidad. Pero las dudas empezaron a erosionar la seguridad que siempre había tenido en la relación. Una noche, durante una rara cena juntos, Lucas miró a Mariana y sintió una necesidad urgente de hablar. No sabía bien de qué, pero necesitaba volver a conectar con ella. Sé que he estado ausente, comenzó, con un tono de voz a la vez tranquilo y lleno de emoción. Es que,
Todo esto que estoy haciendo es por nosotros, por nuestro futuro. Tú lo sabes, ¿verdad? Mariana, que agitaba distraídamente el vino de su copa, lo miró. En su expresión había una mezcla de comprensión y cansancio. Lo sé, Lucas. Siempre lo he sabido. Pero a veces echo de menos cuando las cosas eran más sencillas. Cuando solo estábamos los dos, ¿sabes? Sus palabras golpearon a Lucas como una verdad innegable. Asintió, prometiéndose a sí mismo que haría algo para revertirlo. Pero las promesas silenciosas, por sinceras que sean, son fáciles de romper ante la rutina y las presiones de la vida cotidiana. En el trabajo, Mariana seguía destacando. Los cumplidos de Leonardo y su capacidad para fijarse en detalles en los que nadie más había reparado le hacían sentir un reconocimiento que hacía tiempo que no experimentaba. Él sabía cómo halagarla sin parecer superficial, cómo desviar su atención de sus problemas con un comentario ingenioso o una mirada de aprobación. «Tienes un talento natural, Mariana», le dijo una vez después de una reunión. «Es raro encontrar a alguien que combine creatividad y disciplina como tú. Tengo suerte de tenerte en mi equipo». Ella sonrió, sintiendo la calidez del cumplido llenar un espacio vacío que ni siquiera sabía que existía. No se trataba necesariamente de Leonardo. Se trataba de la sensación de sentirse vista, valorada, como hacía tiempo que no sentía. Mientras tanto, Lucas seguía inmerso en su mundo empresarial, sin darse cuenta de que la distancia emocional entre él y Mariana crecía día a día. Pensaba que sus esfuerzos estaban construyendo algo sólido, pero no se daba cuenta de que, poco a poco, los cimientos de su relación se estaban desmoronando. La vida transcurría en un precario equilibrio. Un equilibrio que pronto se pondría a prueba de un modo que ninguno de los dos podía prever. Diciembre trajo consigo cierta melancolía. Las luces de Navidad iluminaban las calles y los escaparates, pero dentro de la casa de Lucas y Mariana, el ambiente parecía cada vez más pesado, silencioso, casi gélido. Las conversaciones entre ellos se hacían raras y se evitaban las miradas. Lucas había notado que Mariana pasaba más tiempo fuera, pero prefería creer que era solo la presión del trabajo de fin de año, una justificación conveniente que se repetía a sí mismo como un mantra. Mariana, en cambio, se sentía dividida. En su interior se libraba una batalla entre el remordimiento y la necesidad de llenar algo que se había sentido vacío durante tanto tiempo. Leonardo se había convertido en una presencia constante, tanto en el trabajo como en su mente. Sabía cómo guiarla, cómo hacerle sentir que su valor iba más allá de lo obvio. Sus palabras tenían el peso adecuado, su atención parecía genuina, algo que Mariana ansiaba desesperadamente. Pero también estaba la culpa, esa sombra silenciosa que la seguía cada vez que cruzaba el umbral. Llegó el viernes por la tarde y Lucas estaba en la oficina como de costumbre. Mariana se preparaba para otro evento de la empresa, la fiesta anual que prometía ser grandiosa. Mientras elegía un vestido de su armario, se detuvo un momento y miró su reflejo en el espejo. Había algo en sus ojos que no reconocía, una mezcla de emoción y miedo. Respiró hondo, ignorando la opresión que sentía en el pecho. En el fondo, sabía que aquella noche estaba cruzando una línea invisible, pero trató de convencerse a sí misma de que se trataba de un evento de trabajo más. En el despacho, Lucas estaba inquieto. El ruido del teclado y el monótono sonido del aire acondicionado no podían ahogar la inquietud de su mente. Algo dentro de él no iba bien, una intuición que no podía explicar. Cogió el teléfono y envió un breve mensaje a Mariana: «¿Cómo va la fiesta?». Pasó el tiempo y no obtuvo respuesta. Miró el reloj, ya era más de medianoche. Decidido, cogió su abrigo y salió de la oficina. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba ver a Mariana, tal vez para calmar la ansiedad que lo consumía. En el salón de actos, Mariana estaba deslumbrante, y Leonardo no hizo ningún esfuerzo por ocultar su admiración. Se acercaba a ella con frecuencia, y sus cumplidos iban acompañados de sonrisas calculadas. Las luces centelleaban, los invitados bailaban, pero para Mariana todo parecía desarrollarse a cámara lenta. Cada roce casual, cada mirada persistente parecían ser un paso más hacia el abismo. Ella lo sabía, pero no podía detenerse. Mientras Lucas conducía, su mente se llenaba de pensamientos inconexos.
Recordaba momentos con Mariana, desde las pequeñas alegrías cotidianas hasta los recientes silencios que se habían vuelto tan frecuentes. Algo le empujaba a continuar, a averiguar qué le pasaba. Llegó al local de la fiesta y aparcó a lo lejos, con el corazón latiéndole más deprisa a cada paso. Dentro del salón, Mariana estaba sentada con Leonardo en una mesa alejada. Sus risas parecían naturales, pero había una tensión casi palpable entre ellos. Ella sostenía una copa de vino, mientras Leonardo se inclinaba ligeramente hacia ella, con el rostro demasiado cerca, la mirada demasiado intensa. Cuando tocó su mano sobre la mesa, Mariana vaciló, pero no se apartó. Había algo en aquel gesto que la hacía sentir viva como hacía mucho tiempo que no experimentaba. Lucas entró, mezclándose con los invitados. Pasó desapercibido, sus ojos recorrieron la sala en busca de Mariana. Fue entonces cuando la vio. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Allí estaba ella, riendo, con un brillo en los ojos que él no había visto en meses. Pero no era él. Y entonces vio a Leonardo, y la forma en que la miraba, lo cerca que estaban los dos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se quedó quieto, tratando de racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez era solo su imaginación. Tal vez era solo una amistad que no entendía. Pero cuando Leonardo se acercó y susurró algo al oído de Mariana, haciéndola sonreír de una manera que Lucas no había visto en años, la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Mariana se dio cuenta de la mirada. Se giró y miró a Lucas a los ojos. La sonrisa desapareció instantáneamente de su rostro. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió ninguna palabra. Leonardo notó el cambio en su expresión y se giró para mirar en la misma dirección. Lucas no esperó a que hicieran ningún movimiento. Se acercó a la mesa, cada paso resonando como un trueno en su mente. «Espero no interrumpir nada importante», dijo Lucas, con la voz baja pero cargada de tensión. Mariana intentó serenarse. «Lucas, ¿qué haces aquí? Creía que estabas en el despacho. Y yo que pensaba que estabas en una fiesta de trabajo. Parece que te estás divirtiendo mucho». Miró directamente a Leonardo, cuya expresión de confianza empezaba a flaquear. «No es lo que piensas», empezó Mariana, pero su voz sonó débil, sin convicción. Lucas dejó escapar una risa seca, llena de amargura. «¿No lo es? Entonces, por favor, dime qué es». Leonardo intervino, tratando de sonar seguro. «Quizá deberíamos hablar en otro momento. Esto no es apropiado». «No es apropiado», repitió Lucas, con la voz ahora más alta. «Inapropiado es lo que estáis haciendo vosotros dos». La sala, que hasta entonces había estado llena de charlas y risas, empezó a volverse más silenciosa. Los invitados cercanos trataban de disimular su curiosidad, pero la tensión era imposible de ignorar. Mariana se levantó, intentando calmar a Lucas. «¿Podemos hablar de esto en casa, por favor?» «No hay nada más que hablar, Mariana. Ya lo sé todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana sintió que su mundo se derrumbaba allí mismo, en medio del pasillo, frente a decenas de miradas curiosas. Leonardo, al darse cuenta de que ya no tenía control sobre la situación, se alejó discretamente. Pero para Lucas, eso no era suficiente. Sabía que la traición no terminaba ahí, sabía que había más por descubrir. Y el peso de esta verdad inminente le hacía casi imposible respirar. A la mañana siguiente de aquella tumultuosa noche, Lucas se despertó temprano. No fue por falta de sueño, sino porque no podía quedarse en la cama. El peso de lo que había presenciado la noche anterior se sentía como un ancla que tiraba de él hacia el fondo de un mar oscuro. Se vistió mecánicamente, sin mirar el espacio a su lado en el armario, donde la ropa de Mariana permanecía intacta, como si nada hubiera pasado. Sabía que tenía que enfrentarse a ella. No podía simplemente ignorar el vacío que se había instalado entre ellos, ni la traición que ahora tomaba forma concreta en su mente. Cogió el teléfono y escribió un mensaje corto a Mariana, pidiéndole que fuera a casa para poder hablar. La respuesta fue evasiva, pero ella aceptó. Lucas no quería hacerlo, pero sabía que era necesario. Poco después, Mariana entró por la puerta.
Sus pasos eran vacilantes y la mirada que dirigió a Lucas era una mezcla de vergüenza y cautela. Estaba sentado a la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas y la cabeza gacha. El silencio que flotaba entre ellos era opresivo, casi palpable. «Estoy aquí», dijo ella, rompiendo por fin el hielo. Su voz sonaba temblorosa, como si esperara que él explotara en cualquier momento. Lucas levantó la vista, pero no respondió de inmediato. La observó con una expresión que mezclaba dolor y decepción, como si intentara reconocer a la persona que tenía delante. «¿Por qué?», preguntó, con voz baja pero firme. La palabra tenía tanto peso que parecía llenar todo el espacio. Mariana respiró hondo, como si tratara de armarse de valor. «Lucas, yo no sé qué decirte. Las cosas no estaban bien entre nosotros. Me sentía sola. ¿Y pensabas que la solución era buscar compañía en otra parte?», interrumpió él, con el tono afilado como una cuchilla. «¿Eso soluciona algo?». Ella no contestó enseguida. Había lágrimas formándose en sus ojos, pero Lucas no sintió pena. Quería respuestas, no arrepentimiento. «Me he perdido, Lucas», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Lo siento mucho». «Te has perdido», repitió él, con evidente incredulidad. «Mariana, no te has perdido. Tomaste decisiones. Decisiones conscientes. Elegiste traicionarme. Elegiste mentir. Elegiste vivir una doble vida». Sus palabras cortaron como cuchillos. Mariana cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas que ahora fluían libremente. Pero no era solo la culpa lo que la consumía. Había algo más. Algo que necesitaba decir, pero no sabía cómo. Lucas notó su vacilación. Siempre había sido bueno leyendo a Mariana, incluso en los momentos más sutiles. Pero ahora, lo que veía era diferente. Era como si ella estuviera sosteniendo algo, algo que la sofocaba. «¿Hay algo más, verdad?», preguntó, con la voz más baja, pero aún cargada de tensión. Mariana vaciló. Abrió la boca para responder, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. Su silencio dijo más que nada. «Habla», estalló él, perdiendo la paciencia. «Sea lo que sea, merezco saberlo». Ella retrocedió ante su arrebato, pero sabía que no podía aplazarlo más. Tenía que enfrentarse a la verdad, aunque lo destruyera todo. «Lucas, no quería que te enteraras así», empezó ella, su voz casi un susurro. «Pero Leonardo no es solo mi jefe». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucas parpadeó, confuso. Ya sabía lo de la traición. No era nada nuevo. Pero había algo en su tono, algo que hacía aún más pesada la confesión. «¿Qué quieres decir?», preguntó lentamente, como si temiera la respuesta. Mariana tragó saliva. Sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. «Él, también es, mi padre». Lucas permaneció inmóvil. La información no tenía sentido en su mente. Parpadeó varias veces, como si tratara de procesar lo que acababa de oír. «¿Tu padre?», repitió, incrédulo. «¿De qué estás hablando?». «Mi madre nunca quiso que lo supiera», explicó ella, con voz temblorosa. «Leonardo era un secreto. Me contó la verdad hace unos años. Y así fue como nos acercamos. Al principio, era solo para entender mi pasado. Pero las cosas se nos fueron de las manos». Lucas sintió que el mundo a su alrededor daba vueltas. Cada pieza del rompecabezas parecía encajar oscuramente. Nunca había imaginado que algo tan descabellado pudiera estar ocurriendo delante de sus narices. «¿Me estás diciendo que engañaste a tu marido con tu propio padre?», preguntó, con la voz llena ahora de una mezcla de asco e incredulidad. Mariana no contestó. Su cabeza gacha y sus lágrimas incesantes eran respuesta suficiente. Lucas se levantó bruscamente, arrastrando la silla por el suelo con un ruido seco. Caminó por la cocina, tratando de organizar sus pensamientos, que ahora eran un completo caos. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», preguntó, levantando poco a poco la voz. «Esto no es solo traición, Mariana. Esto es enfermizo. Es repulsivo.
Ella intentó hablar, pero él levantó la mano, interrumpiéndola. No. No trates de justificarlo. No tiene excusa. Lucas sintió que se le oprimía el pecho. Quería gritar, llorar, romper todo a su alrededor. Pero al mismo tiempo, había una frialdad creciente en su interior, una barrera que se alzaba para protegerlo de sentir aún más dolor. Se acabó, Mariana, dijo al fin, con voz helada. Se acabó todo. Nuestro matrimonio, nuestra vida juntos, todo. Ella rompió a llorar, pero Lucas no sintió empatía. Sabía que, a partir de ese momento, tenía que seguir adelante, aunque eso significara dejarlo todo atrás. Y mientras salía por la puerta, sintió una mezcla de alivio y desesperación. Alivio por saber por fin la verdad, por no vivir más en la duda. Y desesperación porque esa verdad había destruido todo lo que creía saber. Lucas salió de casa con paso firme, pero el peso de lo que acababa de oír parecía aumentar a cada metro. Subió al coche, cerrando la puerta con fuerza, como si eso pudiera contener las emociones que se desbordaban en su interior. El volante se convirtió en su único apoyo mientras el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. Necesitaba respirar, pero el aire parecía escaso, incapaz de llenar sus pulmones. Arrancó el motor, pero no había destino. Solo conducía. La ciudad estaba viva, indiferente al caos de su mente. Las luces de los semáforos y los sonidos de la noche parecían burlarse de su dolor, recordándole que el mundo seguía, incluso cuando su vida se había detenido. Se detuvo en un aparcamiento vacío, apagó el coche y apoyó la cabeza en el volante. No había lágrimas, solo una sensación de vacío, como si le hubieran arrancado algo vital de su interior. Cogió el teléfono, dudó un momento y finalmente llamó a su mejor amigo, Rafael. La llamada fue breve y directa. Lucas les pidió que se encontraran en el bar al que solían ir en la universidad. Rafael, percibiendo el tono de urgencia, no hizo preguntas. Se limitó a aceptar. Cuando Lucas llegó, Rafael ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón con 2 cervezas delante. Levantó la vista e inmediatamente se dio cuenta de la gravedad de la situación. Lucas parecía un hombre destrozado, un pálido reflejo de sí mismo. «Habla, tío», empezó Rafael, en tono cauto. «¿Qué ha pasado?» Lucas se sentó pesadamente y se tomó unos segundos antes de contestar. «No sé ni por dónde empezar. Todo lo que creía saber era mentira». Rafael frunció el ceño, pero esperó a que Lucas continuara. Sabía que su amigo necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos. «Mariana, me traicionó», dijo finalmente Lucas, las palabras le salieron como un golpe. «Y eso no es todo. Me engañó con su padre». El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Rafael parpadeó, confuso, como si hubiera oído mal. «¿Qué?», preguntó finalmente, con la voz llena de incredulidad. «¿Me estás diciendo que ella?» «Sí», interrumpió Lucas, la ira comenzando a ocupar el lugar de la apatía. «Ella lo supo durante años. Sabía quién era, y aún así hizo lo que hizo». Rafael se inclinó hacia adelante, su expresión cambió de sorpresa a preocupación. «Tío, eso es increíble. ¿Cómo lo llevas?» «No lo estoy», admitió Lucas, con la voz cargada de frustración. «No sé qué hacer. Ni siquiera puedo procesar lo que he oído. Todo parece surrealista». Los dos se quedaron en silencio un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Rafael finalmente rompió el silencio. «Necesitas espacio, Lucas. Necesitas salir de esta situación, aunque solo sea por un tiempo. Quedarte cerca de ella ahora solo te hará más daño». Lucas asintió lentamente. Sabía que su amigo tenía razón, pero aún así, la idea de abandonarlo todo le parecía insoportable. No solo estaba perdiendo a Mariana, estaba perdiendo la vida que habían construido juntos. «¿Y qué vas a hacer con eso?», preguntó Rafael, señalando la botella de cerveza frente a Lucas. «Porque, sinceramente, beber no va a solucionar nada». Lucas soltó una carcajada amarga. «No sé, Rafa. A lo mejor necesito algo más que cerveza para superar esto». «O a lo mejor necesitas algo más que huir», replicó Rafael, con el tono serio.
Mira, estoy aquí para lo que necesites. Pero necesitas afrontarlo de frente. Porque, tal y como están las cosas, ella sigue teniendo control sobre ti. Las palabras de Rafael resonaron en la mente de Lucas. Sabía que su amigo tenía razón. Huir no era la solución. Necesitaba enfrentarse de nuevo a Mariana, necesitaba respuestas claras, aunque le doliera aún más. A la mañana siguiente, Lucas volvió a casa. El salón estaba vacío, pero había un extraño silencio en el aire, como si el espacio contuviera la respiración. Mariana estaba en la cocina, junto al fregadero, mirando por la ventana. Cuando se percató de su presencia, se giró lentamente. Tenía los ojos enrojecidos, pero no dijo nada. Tenemos que hablar, dijo Lucas sin rodeos. Ella asintió, pero no se movió. Lucas se sentó a la mesa y le indicó a ella que hiciera lo mismo. Había tensión en el ambiente, como si ambos supieran que aquel iba a ser su último enfrentamiento. Necesito entenderlo, empezó él, con voz firme pero no hostil. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Por qué dejaste que llegara a este punto? Mariana respiró hondo, como si se dispusiera a sumergirse en aguas profundas. Cuando mi madre me habló de Leonardo, me sentí confusa. Fue como si por fin hubiera aparecido una parte de mí que siempre me había faltado. Solo quería conocerlo, entender quién era. ¿Y eso justificó lo que pasó después?, preguntó Lucas, con la voz cada vez más tensa. No, admitió ella, la culpa evidente en su expresión. No intento justificarlo, Lucas. Simplemente, me perdí en el proceso. Me manipuló, me hizo sentir cosas que no debería haber sentido. Y antes de darme cuenta, estaba demasiado metida. Lucas la observó, tratando de encontrar algo de verdad en sus palabras. Sabía que no podía confiar completamente en ella, pero tenía que escuchar hasta el final. ¿Y ahora qué?, preguntó al fin. ¿Qué esperas que haga con esto? Mariana vaciló, sus manos temblaban ligeramente. No lo sé. No espero que me perdones. Es que, no quería que acabáramos así. Lucas negó con la cabeza, su frustración evidente. ¿No querías que acabáramos así? Mariana, lo has destruido todo. Ya no quedamos, nosotros. Solo queda el daño. Ella no respondió. No había nada más que decir. Lucas se levantó, recogió sus cosas y salió por la puerta sin mirar atrás. Sabía que era el final. A partir de ese momento, tendría que reconstruir su vida desde cero. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un rayo de esperanza. Tal vez, al final, podría volver a encontrar la paz. Lucas caminó sin rumbo después de salir de la casa donde se habían creado tantos recuerdos, pero que ahora parecía un mausoleo de lo que una vez había sido un matrimonio. Necesitaba aire, necesitaba un lugar donde poder pensar, pero su mente era caótica, como una tormenta que nunca amainaba. Cada paso parecía más pesado, como si el suelo le chupara las fuerzas. Entró en un parque cercano, un lugar que solía frecuentar con Mariana en los primeros años de su matrimonio. Los árboles parecían ahora más altos, como testigos mudos de su dolor. Se sentó en un banco apartado, con las manos hundidas en la cara, intentando procesar el torbellino de emociones. La traición había sido devastadora, pero lo que vino después, la revelación del secreto, había destruido cualquier vestigio de estabilidad emocional que aún poseyera. Sus palabras resonaban en su mente como un disco rayado. Solo quería conocerle, entender quién era. Cómo algo que parecía tan inocente, casi comprensible, se había convertido en un desastre tan absoluto. Lucas quería odiarla por completo, pero había una parte de él que aún buscaba comprender. Era esta parte la que le consumía más que cualquier otra cosa. Después de un rato, decidió volver a llamar a Rafael. Necesitaba a alguien que no estuviera directamente relacionado con el caos, alguien que pudiera escuchar sin juzgar. Rafael contestó al segundo timbrazo, y el sonido familiar de su voz fue como un pequeño alivio en medio del peso que cargaba. «¿Lucas? ¿Estás bien?», preguntó Rafael, sin ocultar su preocupación. «No sé si bien es la palabra adecuada», respondió Lucas, con tono cansado. «Pero necesitaba hablar contigo». Rafael no dudó.
¿Dónde estás? Quedemos. Lucas le dio la dirección del parque, y en menos de media hora Rafael estaba allí, con la misma expresión seria que había mostrado la noche anterior. Se sentó junto a Lucas en el banco, sin decir nada al principio, solo esperando a que su amigo rompiera el silencio. Me fui de casa, dijo Lucas al fin. Supongo que era inevitable. Rafael negó con la cabeza. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé, admitió Lucas. Una parte de mí quiere desaparecer, olvidar que todo esto ha ocurrido. Pero sé que no es tan sencillo. Tengo que afrontarlo, de alguna manera. Rafael respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lucas, nadie sabe cómo enfrentarse a algo así. No hay un manual para lo que estás pasando. Pero lo que tienes que recordar es que eso no define quién eres. Lo que pasó tiene que ver con ella, no contigo. Lucas guardó silencio un momento, asimilando las palabras de su amigo. Sabía que Rafael tenía razón, pero seguía siendo difícil no sentir como si todo el peso de la situación fuera una sombra permanente sobre su vida. Es que no entiendo cómo llegué aquí, dijo, mirando los árboles que lo rodeaban. Creía que conocía a Mariana. Creía que conocía nuestra historia. A veces la gente nos sorprende de formas que nunca imaginamos, respondió Rafael. Y esas sorpresas no siempre son buenas. Pero eso no significa que usted fracasó. Solo significa que sus elecciones la definieron a ella, no a ti. Lucas asintió lentamente. Las palabras de Rafael ayudaban, pero no eran una cura. Era como poner una venda en una herida profunda. La hemorragia podía detenerse por un tiempo, pero el dolor seguía ahí. Mientras hablaban, sonó el teléfono de Lucas. Miró la pantalla y vio el nombre de Mariana. Se le estrujó el corazón, pero sabía que tenía que contestar. Con un suspiro, deslizó el dedo por la pantalla y se acercó el teléfono a la oreja. Lucas, empezó Mariana, con voz baja y vacilante. Sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito encontrarte. Hay cosas que debes saber. Guardó silencio unos segundos, considerando si estaba preparado para oír más. Pero algo en su voz, algo casi desesperado, le convenció. De acuerdo, respondió finalmente. ¿Dónde? Mariana sugirió una cafetería cercana, un lugar que solían frecuentar. Era una elección irónica, pero Lucas aceptó. Rafael lo miró con expresión interrogante, pero no dijo nada. Se limitó a darle una palmada en el hombro a su amigo, un gesto silencioso de apoyo. Lucas llegó al café poco después que Mariana. Ella estaba sentada en una mesa del rincón, con las manos cruzadas sobre la mesa y los ojos fijos en la taza de café que tenía delante. Cuando lo vio, intentó sonreír, pero el gesto murió antes de formarse del todo. Gracias por venir, dijo cuando él se sentó. No he venido por ti, respondió él secamente. Estoy aquí porque quiero entender qué más crees que necesito saber. Mariana asintió, aceptando su tono sin protestar. Sabía que no tenía derecho a esperar amabilidad. Respiró hondo antes de empezar. He pensado mucho en todo lo que ha pasado, y sé que nada de lo que diga cambiará lo que he hecho. Pero hay una cosa que debes saber sobre Leonardo. Lucas frunció el ceño y su cuerpo se puso rígido. ¿Qué es? No es quien crees que es, dijo ella, su voz casi un susurro. Es manipulador, controlador. Me hizo creer que lo necesitaba, que era la única persona que podía ayudarme a entender quién soy. Y me lo creí. Me dejé llevar por todo eso. Lucas la observó, con expresión impasible. ¿Y qué quieres exactamente que haga con eso? No lo sé, admitió ella, con la voz quebrada. Pero necesitaba que lo supieras. Porque, después de todo, te mereces la verdad. Sacudió la cabeza, exasperado. ¿La verdad? ¿Crees que contármelo ahora cambiará algo? El daño ya está hecho, Mariana. No hay vuelta atrás. Lo sé, dijo ella, con lágrimas cayendo por su rostro. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que, a pesar de todo, nunca quise hacerte daño. Lucas rió, un sonido amargo que resonó en el café. ¿Nunca quisiste hacerme daño? Mariana,
lo has destrozado todo. No se trata solo de mí. Se trata de lo que fuimos, de lo que construimos. Eso no es algo que puedas explicar y esperar que desaparezca. Ella no respondió. Sus palabras eran una verdad que ella no podía discutir. Todo lo que quedaba era silencio, lleno del sonido de platos y tazas a su alrededor. Lucas se levantó y arrojó unos billetes sobre la mesa para pagar el café. Miró a Mariana por última vez y su expresión se endureció. Espero que encuentres lo que buscas. Pero no busques más por mí. Se marchó, dejando a Mariana sola en la mesa, con sus lágrimas cayendo en silencio. Era el final de todo, y ambos lo sabían. Pero para Lucas también era el comienzo de algo nuevo. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía que no podía quedarse anclado en el pasado. Y eso en sí mismo era un paso adelante. Lucas se mudó a un pequeño apartamento en el centro. No era muy espacioso, pero ofrecía la distancia necesaria de la casa que una vez había sido un hogar y ahora solo representaba recuerdos de dolor. Con cada día que pasaba, reconstruía pequeños trozos de sí mismo, aunque el peso de lo ocurrido seguía ahí. Empezó a ir al gimnasio, algo para lo que nunca había tenido tiempo, y volvió a poner más energía en su carrera. Era una forma de ocupar su mente y crear una nueva rutina que no incluía a Mariana, Leonardo o el pasado. Evitó el contacto innecesario con Mariana, limitándose a las cuestiones legales del divorcio. Vender la casa fue doloroso, pero necesario. Lucas quería seguir adelante sin las ataduras de un lugar que simbolizaba algo que ya no existía. Una vez finalizado el proceso de separación, decidió tomarse unos días para sí mismo, viajando a una playa tranquila donde poder reflexionar sobre todo y pensar en el futuro. Mientras tanto, Mariana se enfrentaba a un escenario muy diferente. Tras la revelación de la aventura y su relación con Leonardo, se convirtió en el blanco de los cotilleos de la empresa. Los rumores se extendieron rápidamente y el ambiente de trabajo, antes cómodo, se volvió hostil. Leonardo, consciente del impacto negativo en su posición, empezó a distanciarse de Mariana, tratándola con frialdad y profesionalidad. En poco tiempo, ella se sintió aislada, tanto en el trabajo como en su vida personal. Leonardo, por su parte, vio cómo su reputación caía en picado. Cuando la información sobre su relación con Mariana llegó a la alta dirección, sus superiores se enfrentaron a él. Aunque negó las acusaciones, las pruebas eran difíciles de ignorar. Se vio obligado a dimitir, dejando a la empresa en medio de un escándalo que sacudió su credibilidad. Sin trabajo y bajo el peso del juicio social, intentó recuperar el control de su vida, pero las consecuencias de sus decisiones le acompañarían durante mucho tiempo. Mariana, ahora sin el apoyo de Leonardo ni el trabajo que tanto valoraba, empezó a replantearse sus decisiones. La soledad se convirtió en una constante, y la culpa la carcomía cada día. Intentó refugiarse en conversaciones con amigos, pero la mayoría de ellos ya no la veían de la misma manera. Fue en una de esas conversaciones cuando una amiga de toda la vida le dijo algo que la golpeó profundamente: Mariana, quizá deberías dejar de intentar justificarlo todo y empezar a perdonarte a ti misma. Solo así podrás seguir adelante. Estas palabras quedaron grabadas en la mente de Mariana y decidió buscar ayuda profesional. Empezó terapia, no solo para entender las razones de sus decisiones, sino también para aprender a afrontar las consecuencias. El proceso fue lento y doloroso, pero poco a poco empezó a reconstruir algo dentro de sí misma. No buscaba la reconciliación con Lucas, porque sabía que eso era imposible, pero quería al menos encontrar la paz consigo misma. Lucas, por su parte, se sorprendió al encontrar algo inesperado en medio del caos, una nueva conexión. Durante una reunión profesional, conoció a Sofía, una consultora de proyectos que había sido contratada para ayudar con una nueva iniciativa de la empresa. Sofía era directa, perspicaz y tenía un ingenio agudo que desarmaba a Lucas en los momentos de tensión. Las conversaciones empezaron tímidamente, siempre centradas en el trabajo, pero había algo en la forma en que ella le miraba, una amabilidad mezclada con curiosidad, que le hizo sentirse visto de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Las reuniones de trabajo se convirtieron en cenas informales y, poco a poco, Lucas se permitió bajar la guardia. Aún tenía cicatrices, pero Sofía nunca le presionó. En lugar de eso, creó un espacio en el que él podía ser sincero sobre su dolor sin miedo a ser juzgado. Cuando por fin Lucas le contó lo que le había pasado,
Sofía se limitó a cogerle la mano y decirle, eres más fuerte de lo que crees. No dejes que el pasado defina quién eres. Estas palabras, sencillas pero sinceras, marcaron profundamente a Lucas. Por primera vez, sintió que tal vez había lugar para algo nuevo, algo diferente. No se trataba de olvidar lo sucedido, sino de permitirse vivir de nuevo. Mientras Lucas encontraba una nueva perspectiva, Mariana decidió finalmente dar un paso importante en su viaje de autodescubrimiento. Le envió una carta a Lucas, no con la intención de volver a estar juntos, sino para disculparse definitiva y honestamente. La carta era larga, llena de arrepentimiento, pero también de gratitud por todo lo que habían compartido. Fuiste la mejor parte de mi vida, Lucas, y siento profundamente haberla arruinado. Espero que algún día encuentres a alguien que te quiera y te respete como te mereces. Lucas leyó la carta en silencio, sentado en el balcón de su apartamento. Sus palabras le conmovieron, pero sabía que ya había pasado página. Guardó la carta en un cajón, no como un recuerdo del dolor, sino como un símbolo de cierre. Al final, cada uno encontraba su camino, aunque estuviera lleno de obstáculos. Leonardo se mudó a otra ciudad, intentando reconstruir su carrera en un entorno donde su pasado no fuera tan conocido. Mariana continuó su terapia y empezó a trabajar en un pequeño proyecto independiente, redescubriendo su pasión por la creatividad. Y Lucas, con Sofía a su lado, se dio cuenta de que el amor no consistía en la perfección, sino en encontrar a alguien dispuesto a construir algo real juntos. Su historia no tuvo finales mágicos, pero sí reales y humanos. Cada uno afrontó las consecuencias de sus elecciones y encontró la forma de seguir adelante, aprendiendo que la vida, incluso en medio del caos, puede ofrecer nuevas posibilidades. Si has llegado hasta aquí, queremos saber qué opinas. ¿Qué te ha parecido esta historia? Comenta a continuación, ya que tus opiniones son importantes para nosotros. Y no olvides suscribirte al canal para conocer más historias intensas llenas de giros y sorpresas. Recuerda, este canal no apoya ningún tipo de traición. Hasta la próxima.